Muy buenos días, amigos de Panamá y Latinoamérica. Es un gusto para mí estar con ustedes una vez más en el Bancaforo 141 y en el mes en que la empresa que fundé, Ernesto Bazán Trading Corporation, cumple 10 años exactamente. Este es el mes. Fue en el 2011, ¿no?, en que iniciamos esta labor. Ya tenemos 10 años y pues agradecidos con ustedes por habernos acompañado y por haber estado con nosotros en muchos de nuestros eventos y de nuestros proyectos. Así que bien, vamos a dar inicio a nuestra temática de hoy. Entonces, con nuestro tema de hoy. Para hoy les he presentado o les he preparado dos casos. El tercero, no me dio tiempo, vamos a tener que dejarlo para una próxima ocasión. El primer caso es el caso de los 500 millones de dólares de Citibank. Y el segundo caso que les he preparado es el caso de un incidente en la aviación civil que se dio en el año 2018 de la aerolínea Sichuan Airlines, en donde el parabrisas de la cabina se rompe en pleno vuelo cruzando el Himalaya. Ese es el segundo caso que vamos a ver. El tercer caso, tal vez el más importante, es el de la pandemia, ¿no? Pero ya no entró en la temática porque tenemos el tiempo reducido. La buena noticia es que eso lo podemos dejar para otro Bancaforo. Me interesa hacer un Bancaforo sobre lecciones aprendidas de la pandemia, ¿no? La pandemia es el principal caso de riesgo operacional que hemos tenido en el siglo, en el milenio, probablemente lo que va del milenio, ¿no? Bueno, experiencia considerablemente y vamos a dar inicio entonces a nuestra presentación de hoy, ¿no? Bien, entonces yo he querido titular a esta ponencia Riesgo operacional, casos de alto impacto. Bueno, entonces creo que muchos de ustedes se han enterado de esta noticia en la que Citibank transfirió por error 500 millones, ahora no podrá recuperarlos, ¿no? Okay. Bueno, no todo está perdido para Citibank, pero vamos a describir un poquito el caso y vamos a analizarlo. Realmente no transfirió 500 millones, o sea, la noticia así, tal cual está puesta, no es del todo correcta del titular, porque la transferencia fue 900 millones más o menos. Lo que pasa es que logró recuperar más o menos 400. ¿Okay? Bien, entonces, ojo, vamos a poner las cosas en contexto. O sea, no estamos hablando de 5 millones de dólares, ¿no? O sea, creo que para cualquiera de nosotros transferir, o cualquiera de las entidades en las que nosotros trabajamos o con las que colaboramos, o en donde tenemos nuestras cuentas, transferir 5 millones de dólares requiere muchos controles, ¿no? O sea, ¿no? Transferir $5 nada más requiere un token, por lo menos, ¿no? Por lo menos un token o una contraseña especial, $5, ¿no? Entonces, ahora imagínate 500 millones de dólares. En gestión de riesgos nosotros tenemos un principio que es el principio de la proporcionalidad. Es decir, mientras más alto es el riesgo, más alto deben ser los controles, mayores deben ser los controles. Mientras más bajo es el riesgo, más reducidos deben ser los controles. Ese es el principio de la proporcionalidad. Por favor, ese principio respétenlo siempre, porque a veces nos olvidamos y a veces pensamos que poner más controles es mejor, y no necesariamente, ¿no? O sea, cuando tú pones controles, digamos, mientras más controles pones, entonces puedes estarte desenfocando. O sea, los controles son buenos, pero tienen que ir en proporción al riesgo, ¿sí? No se olviden de ese principio, porque a veces se nos olvida, y las organizaciones caemos en una enfermedad que se llama la controlitis, ¿no? La controlitis es pensar que más controles es mejor.
nos llenamos de controles y terminamos perjudicando los objetivos de la organización y generando el efecto contrario y la razón por la cual se deben implementar los controles, ¿no? Los controles están para aumentar la probabilidad de alcanzar el objetivo, ¿okay? Y a veces termina ocasionando lo contrario. Bueno, entonces vamos al caso. ¿Cómo es posible que Citibank, que es un banco internacional que debería tener pues, controles sofisticados, que tiene un sistema de control interno maduro, porque lo tiene, ¿no? O sea, puede transferir 500 millones por error. Realmente, corrijo, fueron 900 millones. La noticia salió 500, pero fueron 900, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasa? Que en el caso de Citibank, Citibank debía actuar como agente de pago de Revlon a sus acreedores, ¿no? Entonces, y tenían que transferir el pago de intereses por 8 millones de dólares. Pues resulta que transfirió casi 100 veces ese monto, o sea, casi 900 millones de dólares. Escúchenlo bien, 900 millones de dólares, ¿no? Bueno, resulta que al darse cuenta del error, Citibank pidió a los acreedores, les avisó del error, había transferido de más, y les pidió devolución. Los acreedores, algunos le devolvieron, ¿no? Entonces logró recuperar 400 millones. Y los 500 millones restantes no los ha podido recuperar. Resulta que en algunos casos los acreedores no estaban contentos con el desempeño de Revlon y no estaban interesados en seguir financiando a Revlon y pues decidieron no devolver, ¿no? Bueno, ¿puede realmente alguien que recibe un dinero por error negarse a devolver? Cada país tiene sus propias reglas, pero en Estados Unidos, si tú recibes un dinero que no es tuyo y tú lo usas, caes en un delito, ¿no? O sea, hay una ley y hay un antecedente de una pareja de Pensilvania que tuvo que enfrentar delitos graves por haber usado un dinero que accidentalmente fue depositado en su cuenta. Entonces ya hay antecedentes, ¿no? Sin embargo, la ley de Nueva York tiene una excepción a esa regla, ¿no? Esa excepción dice, si tú eres acreedor, y hay razones para pensar que no fue un accidente, no estás obligado a devolver el dinero. Bueno, precisamente era este caso. O sea, no fue cualquier error de transferencia, fue un error de, que cometió de transferencia a los acreedores de Revlon, ¿no? Bien, entonces, y segundo, el segundo componente de la excepción, según la ley, es que no debería ser accidentalmente. Entonces, cuando los acreedores se negaron a devolver el dinero, Citibank acudió al juez y el juez dictaminó que no era necesario devolver el dinero. ¿Por qué? Porque el juez no creyó que era accidental. O sea, el juez dijo, me resulta inconcebible, que no usó esa palabra, pero la palabra está por ahí, la vamos a ver, ¿no? Resulta difícil de creer que Citibank, siendo una organización que tiene controles maduros, pueda cometer ese error, ¿no? Entonces, el juez no autorizó. Citibank ahora va a apelar, ¿okay? Bien. Entonces, los acreedores indicaron, los que no quisieron devolver, indicaron que consideraron que era un adelanto por el monto de las acreencias, y ese fue el argumento, ¿no? ¿Okay? Y era exactamente el monto de las acreencias, como vamos a ver después cuando empecemos a desgranar un poquito el caso, ¿ya? Claro, esto, digamos, esta creencia me parece que decía en el 2023, ¿no? O sea, principal interés, los 8 millones solamente eran intereses de un cupón específico.
¿Sí? Aquí está, casi irracional. Ese fue el término que usó el juez, ¿no? Entonces, voy a leer este pedazo de la noticia que dice, el tribunal dictaminó que los prestamistas estaban justificados al creer que el pago fue intencional. El propio Citibank no se dio cuenta de la magnitud del error hasta casi un día después, ¿no? Lo cual es otra lección aprendida, o sea, casi un día después. Cuando se comete un error hay que actuar rápido, o sea, identificarlo rápido, pero de nada nos sirve identificarlo rápido porque se requiere una actuación rápida. Una actuación rápida implica reconocer el error, ¿no? Y ese, digamos, se demoraron casi un día o se demoraron un día y eso le jugó en contra a Citibank en la decisión del juez. Entonces, el dictamen del juez indica que creer que Citibank, una de las instituciones financieras más sofisticadas del mundo, había cometido un error que nunca antes había sucedido por una suma de casi $1.000 millones habría sido irracional, dice el documento. El fallo utilizó conversaciones internas entre los empleados como prueba adicional de que los acreedores no tenían idea de que la transferencia era un error, ¿no? Los empleados de un acreedor, HPS, hasta que Citibank envió notificaciones, ¿no? Muy bien. Pone por ahí unas pruebas de las conversaciones del chat, entre otras cosas, ¿no? Muy bien. Entonces, el juez Furman indica, basado en el testimonio creíble de los empleados de los demandados, que no se dieron cuenta del error, no, ellos no podían creer, los acreedores no podían creer que se trataba de un error. O sea, antes de que se les comunique el error, no podían creer, o sea, esto no puede ser un error, nos han pagado anticipadamente. Entonces, con la creencia de que es un pago anticipado, más no un error, eso fue un elemento importante para el juez en la decisión que tomó, ¿no? Muy bien. Efectivamente, debía liquidarse el préstamo recién en el 2023. La Corte dictaminó que no era razonable que los prestamistas de Revlon creyeran que los pagos no se hicieron por error. Y esto es importante, ¿no? Lo que dice el juez. Citibank es una de las instituciones financieras más sofisticadas del mundo. Sabemos que es así. Por lo tanto, los demandados y sus clientes podrían asumir, y de hecho asumieron, que el banco tenía controles internos efectivos para evitar errores importantes. O sea, de hecho, cualquier entidad que está sujeta a la ley SOX, Sarbanes-Oxley, tiene que declarar en sus reportes periódicos, trimestrales, tiene que declarar el presidente del board y el CEO y el CFO tienen que firmar una declaración jurada que indica de que la organización tiene un sistema de control interno presente y funcionando, ¿no? Y Citibank, como nosotros sabemos, cotiza en la Bolsa de Nueva York, por lo tanto es una entidad norteamericana además, sujeta a la ley SOX, por lo tanto esa declaración ha tenido que ocurrir, ¿no? Bien. La sentencia también consideró algo importante, que dentro de porque Citibank sí tenía controles. Los controles requieren la aprobación de 3 personas para que la transacción se materialice. Tres personas, no una. ¿Okay? Entonces, la gran pregunta es cómo pudo haber ocurrido este error o esta falla en los controles, o cómo pudo haberse materializado este riesgo con estas características de un banco internacional que tiene un sistema de control interno maduro, que dentro de sus controles requiere la aprobación de 3 personas, que es claramente notable la diferencia entre transferir 8 millones y transferir 900 millones, o sea, es más, transferir 900 millones de dólares para cualquier organización, aunque sea la más grande del mundo, o sea, te tiene que generar un warning con mayúsculas y con color rojo. Entonces, ¿cómo puede ser posible que esto pase, ¿no? Esa es la gran pregunta. Y bueno, vamos a desgranar un poquito el caso, ¿ya? Entonces, esto ocurrió el 11 de agosto de 2020. Como ustedes saben, Citibank era el nexo, era un agente de pago de un préstamo o de un
punto de préstamos que tenía Revlon con acreedores. ¿Okay? Entonces, el monto exacto era 7.8 millones que tenía que ser enviado el 11 de agosto. Entonces, Revlon está en proceso de conversaciones para llegar a acuerdos de refinanciamiento. ¿Ya? Bueno, y Citibank tomó a un subcontratista hindú que era encargado de efectuar la transacción, ¿no? Entonces, y aquí viene el gran problema. El gran problema era el diseño de la interfaz, ¿no? Aquí ustedes pueden ver, esta es una interfaz de un software bancario que se llama FlexCube, que indujo al error al señor apellidado Raj. Lo indujo al error. ¿Por qué? Si tú ves esta interfaz, entonces tú puedes marcar, bueno, ¿qué es lo que vamos a pagar, no? Entonces, tú marcas aquí principal, ¿no? Marcas principal o marcas intereses o marcas, digamos, lo que corresponda, ¿no? Ese es el préstamo correspondiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la interfaz lo indujo al error. ¿Por qué? Porque resulta que la persona tenía que además pagar o tenía que marcar estos clics que son front y font, ¿no? Y además interest. Entonces, principal esto no debía haber marcado. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? La persona creía, bueno, vamos a ingresar, como cuando uno hace una transferencia, ingresamos el número de cuenta de destino y marcamos, ¿no?, el tipo de transacción que queremos hacer. Esta es una plataforma que sirve específicamente, o esta parte de la plataforma sirve específicamente para hacer estos pagos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú quieres pagar? Entonces, el no poner estos clics en front y font hizo que se dispare el pago de toda la obligación, con todos los intereses y todo el principal. Y nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. O sea, que había que marcar estos, pero la interfaz no es muy amigable, porque en ningún momento te indican que estos clics también tienen que marcarse. ¿Okay? Entonces, realmente no es tan cierto que fue un error humano. Desde mi punto de vista fue un proceso deficiente y no tanto un error humano, porque era muy difícil darse cuenta que se estaban equivocando, ¿no? Si me tocase atribuir la causa raíz, yo te diría, la causa raíz es proceso deficiente. Entonces, normalmente en riesgo operacional hay cuatro factores, ¿no?, que pueden ser considerados causa raíz. Eventos externos, que no es el caso, y los eventos internos, que pueden ser de tres tipos: error humano, ¿no?, o falla humana, ¿no?, falla en las personas, donde la causa está en, digamos, decisiones o en actos involuntarios de las personas, en los procesos o en los sistemas. Y en este caso, para mí, entra dentro de los procesos. ¿Por qué? Porque la herramienta no te avisaba qué era lo que tú estabas haciendo. Cuando la causa raíz es atribuible a procesos, cuando los empleados, los colaboradores, hacen todo correctamente de acuerdo con los instructivos y creyendo que están haciendo lo correcto, y eso no llega a pasar, ¿no? Ahí le atribuyo la causa a los procesos, ¿no? Bien. Y me parece que ese es el caso. O sea, el instructivo no mostraba, aparentemente, no mostraba cuál era exactamente la transacción que se estaba haciendo. ¿Okay? Bien. Entonces, y cuando se hizo la validación, porque sí hubo una validación de 3 personas, ninguna de las 3 personas se dio cuenta, revisó, y ninguna se dio cuenta que se estaba haciendo la transferencia por el total de la cuantía de principal intereses. Ninguna de las personas, ¿no? Entonces, un colega de RAJ, un alto directivo de Citibank, revisaron la transacción, le dieron el visto bueno, el dinero salió, pero era muy difícil de poder percatarse, ¿no? No lo encajo dentro de la causa raíz tecnología, porque eso está vinculado más a fallas tecnológicas, como lo que acaba de ocurrir, por ejemplo, que se nos fue el internet, se nos fue la energía eléctrica y tuvimos que pues, resolver el incidente
a través de un plan de contingencia, ¿no? Entonces Citibank contactó, o sea, transfirieron 900 millones en lugar de 7.8, contactó a los acreedores, algunos de ellos devolvieron, ¿no?, 400 millones, y había otro grupo de acreedores que estaba muy descontento con la exposición crediticia que tenían con Revlon y no llegaron a hacer la devolución, ¿no? Dijeron, mira, es que esto justamente, el monto que ustedes me han transferido es justamente toda la cancelación. Entonces yo considero que pues me han pagado lo que me tienen que pagar, así que no estoy obligado a devolver, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es el tema ahora? Pues Citibank primero va a apelar, ha anunciado que va a apelar, en primer lugar. En segundo lugar, Citibank va a, probablemente, este ya es una suposición mía, lo de la apelación sí se ha indicado en los medios, pues va a tener que asumir riesgo Revlon, ¿no? El tema es que hoy por hoy es una pérdida, ¿no? Entonces, en riesgo operacional, cuando tú haces un pago y después tienes incluso un pago indebido, erróneo, y después tienes una alta posibilidad de recuperar, tienes por metodología que registrar la pérdida. Registras la pérdida y gestionas la recuperación paralelamente. Cuando llega la recuperación, entonces actualizas el estado de la pérdida y lo neteas, ¿no?, con la recuperación. Entonces, esa es la metodología de administración de base de datos de pérdidas. Entonces, hoy por hoy, Citibank tiene una pérdida, ¿no? Claro que tendrá que hacer esfuerzos por recuperación, tendrá que convertir eso en una negociación con Revlon, muy especial, probablemente asumiendo un riesgo que no quería, un riesgo de crédito que no quería asumir, pero es un riesgo operacional que probablemente le va a llevar a asumir riesgos de crédito forzados, ¿no? Bien. O sea, el tema es que todavía sigue siendo increíble el, el nivel de diferencia en la transferencia y cómo una cantidad tan grande que fue transferida, aunque no sea por error, no generó mayores controles, ¿no? Bueno, tenemos el segundo, ese es el primer caso, ¿no? Al final daré las conclusiones de los dos casos. Vamos con el segundo caso. Este es un hecho real que ocurrió en la aviación civil. A mí me gusta hablar de la aviación civil. ¿Por qué? Porque la aviación civil tiene un alto nivel de madurez en la gestión de riesgo operacional, ¿no? O sea, si un banco se equivoca en una transferencia, pues se pierde dinero. Pero si algo falla, error humano, procesos o sistemas o eventos externos, en un vuelo, mueren personas, 100 personas, 200 personas. Entonces, el nivel de impacto es mayor. Y por lo tanto, la naturaleza de la industria hace que en la aviación civil se requiera una gestión de riesgo operacional que sea mucho más madura. Entonces, a mí me gusta mucho tomar los casos. La otra razón por la que me gustan los casos de la aviación civil es que en la aviación civil tú puedes usar estos ejemplos para sensibilizar en tu organización, ¿no? O sea, tiene mucho más impacto, y se los puedo decir por experiencia, tiene mucho más impacto llevar un caso de la aviación civil que llevar un caso bancario en una entidad financiera, para sensibilizar al grupo, ¿no? Genera mucho más interés, eh, genera mayor impacto en la cultura, ¿no?, y en el afán preventivo. En otras palabras, sensibiliza mejor. Entonces, ¿qué pasó en este vuelo de Sichuan Airlines? Se rompió el parabrisas en pleno vuelo, a 10.000 metros de altura. A 10.000 metros de altura. O sea, eso es algo que normalmente no pasa, ¿no? Entonces, esto ocurrió el 14 de mayo del 2018, en un vuelo que iba desde Chongqing a Lhasa, que es la capital del Tíbet. Por lo tanto, como ustedes se podrán imaginar, este vuelo, y esta es una característica importante, o sea, no es cualquier parabrisas que se rompe. Es un parabrisas que se rompe a 10.000 metros, en donde no puedes bajar mucho la altura, porque estás cruzando el Himalaya. No puedes bajar mucho la altura, estás cruzando el Himalaya.
Entonces ya hay un efecto importante o un nivel de riesgo mayor porque pues tienes montañas altísimas, de varias de ellas de 7.000 metros en adelante. Por lo tanto, la maniobra o la gestión del incidente es tremendamente compleja, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasó? De un momento a otro, el parabrisas se resquebraja, ¿eh? A 10.000 metros. Y algunos segundos después que el parabrisas tiene esa fisura, se rompe el parabrisas. Por lo tanto, se rompe la presurización de la cabina y el copiloto, porque esto fue en el lado del parabrisas que está en el lado del copiloto, el copiloto fue succionado, ¿no? Y se quedó con medio cuerpo en la ventana. No salió del avión porque tenía el cinturón de seguridad. Y el cinturón de seguridad lo salvó, ¿no? El piloto hizo algunas maniobras también que ayudaron a equilibrar un poco y había un tercer tripulante que lo ayudaron a poder sacarlo o sacar la mitad del cuerpo que estaba prácticamente fuera del avión. Bien, ahora, ¿eso qué significa, no? O sea, eso significa muchas cosas. No solamente, primero, se pierde la presurización. Segundo, tú sabes que existe la zona de la muerte, ¿no? O sea, el cuerpo humano no está preparado para respirar por encima de los 7.000 metros. Incluso algunos dicen que de los 6.000 metros en adelante, ¿no? Y a otros dicen que de 5.000 metros hacia adelante. Bueno, dicen por ahí, entre 6 y 7.000, por ahí, ¿no? Entonces, esa es la zona de la muerte. O sea, tú puedes estar respirando, pero no por mucho tiempo, ¿no? Por eso los que suben al Everest suben y bajan rápido o suben con balón de oxígeno. Bueno, entonces, ahí tienes un tema, porque ya no estás respirando el aire interno del avión, estás respirando el aire de 10.000 metros de altura. El segundo tema es que al romperse la presurización, se modifica la presión atmosférica y cae, el avión empieza a perder altura, ¿no? Tienes un segundo problema. Un tercer problema es que como la pérdida de altura es tan rápida, entonces por los sistemas de seguridad que tienen los aviones, el piloto automático, cuando hay una caída rápida, abrupta de altura, el piloto automático se desconecta. Entonces los controles tienen que ser completamente manuales. Pero te imaginarás el movimiento del avión a esa, digamos, a esa altura, ¿no? No permitía que el piloto, que tenía que comandar, pudiera leer los indicadores de los tableros, o sea, porque el movimiento era muy fuerte. Perdió la comunicación con la base. El piloto llegó a comunicar que el parabrisas se había resquebrajado, pero después perdió la comunicación con la base. Y el otro tema importante es que el piloto tuvo que desviarse manualmente de la ruta porque no tenía, o sea, y tampoco podía leer el radar con mucha facilidad, ¿no? Entonces, cuando pasa ese tipo de emergencias, el piloto tiene que declarar Mayday, ¿no? Que es la emergencia aérea, tiene que buscar un lugar, normalmente el protocolo te dice tiene que buscar un lugar alterno de aterrizaje. Y buscó el lugar y manualmente tuvo que tratar de llegar a ese lugar, ¿no? Pero con mucha destreza, porque estaba a más de 7.000 metros de altura. O sea, y es sobre el Tíbet. O sea, una cosa es sobre el océano y otra cosa es sobre el Tíbet, ¿no? Tienes las montañas altas que son una amenaza para la maniobrabilidad. Bien. La bulla era tal que él no podía tener comunicación con la base, o sea, no se escuchaba, ni lo escuchaban a él, ¿no? Entonces decide irse a un aeropuerto alternativo, Chengdu. En todo momento el piloto estuvo al mando y con el control manual, ¿no?
con control manual, todas las alarmas sonando, digamos, la tripulación y los pasajeros en pánico completo. El piloto era un piloto experimentado, y esta es una de las conclusiones que vamos a sacar. Primero, 46 años, 11.454 horas de vuelo, con nivel de instructor. Eso es importante, ¿no? O sea, no solamente son horas de vuelo, sino que es un instructor de vuelo. Y en ese equipo, en el Airbus, en esa serie del Airbus, me parece que es la de 319, ¿no? 9.254 horas de vuelo en ese equipo. Eso es importante, porque no es lo mismo volar un 316 que un 319 o un Boeing, o sea, eso es otra cosa. Entonces, bien. Había un segundo comandante importante, que había una tercera persona dentro de la cabina, de 34 años de edad, también instructor, ¿no? 8.787 horas de vuelo y 6.708 en ese equipo. Y fuera del, esto también es importante porque fuera de la cabina, con los pasajeros había un oficial de seguridad. Y eso fue importante porque el oficial de seguridad ayudó a mantener la calma y el orden, porque, o sea, el pánico fue tal que las personas empezaron a preguntar. Lo primero que ocurre es que la gente empieza a preguntar qué pasa, ¿no? O sea, quiere una explicación, se genera una angustia fuerte y se necesita un orden, mantener un orden en el grupo de pasajeros, ¿no? Entonces, el informe final salió el año pasado, me parece que a mediados del año pasado, y he tomado aquí una parte de lo que he recopilado dentro de lo que fue causa probable, ¿no? El sello en el parabrisas derecho del avión fue dañado. Las cavidades, aquí, ojo, aquí viene la causa raíz. Las cavidades dentro del parabrisas permitieron que se acumulara humedad en el borde del parabrisas. Debido a la inmersión a largo plazo, se aislaron los cables de energía del calentamiento del parabrisas y se produjeron arcos continuos en un ambiente húmedo. Las temperaturas causadas por la formación del arco causaron la fractura de las capas dobles de vidrio. El parabrisas ya no pudo manejar la diferencia de presión entre la presión interna y externa y ocurrió la explosión. Bien, si quieren saber más sobre esto, yo les recomiendo, porque este caso ha sido llevado a película, yo he tenido oportunidad de ver la película, ¿no? Es una película china, muy buena, muy buena. O sea, si te gusta, digamos, este tipo de películas, te la recomiendo. Si trabajas en gestión de riesgos, te la recomiendo. Se aprenden muchas cosas de las películas. En español se llama Terror en el Aire, ¿no? Ya la estrenaron, yo la llegué a ver en Costa Rica, en una sala de cine. Pero me imagino que hoy en día, pues, estas películas se pueden conseguir a través, o se pueden comprar, adquirir a través de Amazon Prime o de cualquier otra plataforma. Entonces, esa es una recomendación, ¿no? Y bueno, hasta aquí nos dio el tiempo para atender algunos comentarios y finalmente redondear con algunas conclusiones. Primero, el caso de Citibank, ¿no? Muchas veces estamos atentos a las fallas en las personas y estamos atentos también a las fallas en la tecnología. Pero los procesos deficientes no te traicionan, o sea, no te das cuenta que son deficientes hasta que no te ocurre, ¿no? Así que, ¿y cómo, qué se puede hacer al respecto? Pues, primero, no olvidar el principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad, más controles a mayor nivel de riesgo, ¿no? Y obviamente cualquier transferencia de 900 millones o de una importante cantidad cuyo umbral tendrá que definir la organización requiere mayores niveles de control, ¿no? El tipo de control, la verificación, la validación también, ¿no? ¿Por qué? Porque no basta solamente ver si se le ha dado clic correcto a lo que la interfaz dice, ¿no? Sino que hay que ver cuál es digamos, cuáles son los resultados cuál es el formato de la transferencia
y el monto final que se tendría que enviar antes de que se haga el envío. ¿Okay? Entonces, me parece que en el caso de Citibank fallaron muchas cosas juntas. Teníamos un proceso, una interfaz. Cuidado con las interfaces. O sea, yo he escuchado muchísimos casos, pero muchísimos casos de pérdidas por riesgo operacional en interfaz. Muchísimos casos. Entonces, eso es algo que hay que revisar permanentemente y la mejor forma de revisarlo es con pruebas. Con pruebas. ¿Okay? Porque tú no te das cuenta que eso falla hasta que falla. ¿Okay? Entonces hay que hacer también simulacros y eso se puede hacer. Muy bien. Tenemos que, en el caso de la aviación civil, cuando vean la película se darán cuenta que el factor clave ahí fueron las personas. Y esa es otra lección que nos queda de estos casos que hemos visto, ¿no? O sea, el grado de preparación que tienen las personas, el grado de cultura de riesgo como parte de la responsabilidad de trabajo termina siendo clave. Entonces, personas no solamente que creían mucho en la labor preventiva, sino que tenían el expertise, ¿no? La aerolínea ponía a las personas con el perfil correcto en las posiciones correctas. Alguna vez yo dije que la gestión de riesgo operacional comenzaba con la contratación de las personas. O sea, en el momento de la contratación de las personas empieza a armarse o empieza a generarse lo que tiempo después vendrá a ser una posible materialización del riesgo operacional en la contratación de las personas. Entonces, recomendación, involucremos lo más que podamos a las áreas de gestión humana, porque las áreas de gestión humana tienen un rol importante, ya sea tanto por el lado de la capacitación como por el lado del reclutamiento. De hecho, la mayor causa o el mayor componente dentro de los factores causantes es el componente de personas. Más que procesos, más que tecnología, más que eventos externos, es personas. Entonces, la gestión de las personas comienza, repito, en el momento de la contratación. Y es un tema bastante delicado que seguramente nos puede dar para un próximo Bancaforum. Bien, si no hubiese sido por la destreza del capitán de este vuelo de Sichuan Airlines y de la tripulación y el grado de preparación que tenía la tripulación, hubiese sido muy difícil que él pudiera manualmente lograr un aterrizaje forzoso en esas circunstancias, en ese entorno, satisfactoriamente, porque todos los pasajeros y la tripulación, pues logró aterrizar, todos lograron aterrizar de manera ilesa. El mayor daño fue el del copiloto, ¿no? Que se quedó con un ojo morado y un esguince en la muñeca, y ese fue el mayor daño físico que tuvieron las personas, ¿no? Y por ahí alguna tripulante que tuvo un pequeño golpe, pero no pasó a más de eso, ¿no? Entonces lograron salvar las vidas de personas gracias a ¿qué? Al grado de preparación que tenían las personas y a las prácticas, porque la aerolínea hacía muchísimos ejercicios, muchísimas simulaciones y además se encargaba de generar una cultura de riesgo en las personas que lo incorporaban en la cultura de servicio. Y eso lo pueden ver ustedes en la película con mayor detalle. Así que, pues amigos, esto ha sido nuestros comentarios. Como siempre, muy agradecido con todos. Vamos a ver si tenemos algunas preguntas finales en los minutos que nos quedan. Bueno, a ver, por aquí, ¿qué más nos dicen? La póliza Professional Indemnity del Citibank debería respaldarlo en ese caso, me parece. Puede ser, puede ser.
pero como decía, metodológicamente tú tienes que registrar la pérdida. O sea, tu pérdida por riesgo personal tienes que registrarla. Después verás la recuperación, porque tienes que ver si la compañía de seguros te dice, sí, te voy a pagar, o te dice, mira, aquí hay el numeral 4 del inciso J de la cláusula 23F que dice que no aplica. Entonces, ese es otro tema, ¿no? O sea, en principio tienes la pérdida y después tienes que ver cómo haces para recuperar. O sea, ese es, digamos, ya una gestión de recuperación. ¿Ok? Sabiendo de los casos de aviación, ¿pudieras comentarnos el caso del Capitán Sully, del río Hudson? Claro, claro. De hecho, les recomiendo la película Sully, tiene una actuación magistral de Tom Hanks, una de las mejores actuaciones de Tom Hanks, y es el caso de un vuelo que sale, me parece que del aeropuerto de La Guardia, y cruza con una bandada de gansos, los gansos que han succionados por las turbinas, dañan los motores y en pocos minutos el avión se queda sin motores y tiene que acuatizar en el río Hudson. Entonces vean la película Sully, porque ahí empieza la película. Es una película de riesgo operacional completo, ¿no? Es un caso real además, ¿ya? Pero esa transferencia no iba a ser de 900, la transferencia iba a ser de 7.8. ¿Okay? Bien. Listo. Totalmente de acuerdo, comprobado. Comprobado que el riesgo operacional, aquí saludos a Mónica Cameron, me dice, totalmente de acuerdo Ernesto, es comprobado que el riesgo operacional inicia con la contratación de personas. Me alegro muchísimo que pensemos así y eso nos genera el reto de involucrar más a las áreas de gestión humana en la gestión de riesgo operacional. Yo creo que hay que acercarlas un poquito más, hay que también, es el área funcional que más tenemos que culturizar, me parece, ¿no? O sea, si tuviera que escoger una prioridad sería gestión humana. Vengan para acá, miren, vamos a ver esto, esto es así, esto es la casuística que tenemos en nuestra organización, miren esto, miren lo otro, me parece que es fundamental. Bien, ¿qué más? Perfecto, bueno, agradecimiento, felicitaciones, igualmente el agradecimiento es mío. En el caso de Citibank pudiera haberse evitado si el proceso con la interfase se hubiera evaluado. Bueno, sí, por eso yo creo mucho en las pruebas, en los simulacros y en las auditorías, ¿no? En las auditorías. Ahí es donde muchas veces en las auditorías nos salvan la vida, porque nos dicen esto no funciona correctamente, mire esta inconsistencia, ¿no? Entonces, muy bien. ¿Es fácil implementar la cultura de riesgo en las entidades de gobierno? Pues, de acuerdo con mi experiencia, es más difícil en las entidades de gobierno, ¿no? Un poquito más difícil. Bueno, pues, razones son varias, ¿no? Pero, ¿qué más nos dicen por acá? Ciclo continuo de cultura en los procesos, para ser trabajados basados en riesgo, perfecto. Muy bien. Tenemos por aquí varias preguntas y respuestas. Déjenme ver qué tenemos por aquí. A ver. ¿Qué les habrá pasado a los empleados implicados en Citibank? Bueno, imaginémonos. No tengo una respuesta exacta, pero no tengo conocimiento de qué pasó exactamente, pero pues creo que eso cae por su propio peso. ¿Qué aprendemos de esto? Nosotros que estamos luchando para implementar la cultura de riesgo operacional, pues ahí están mis conclusiones. Hagan pruebas, ¿no? Aliméntese de casuística, mucha casuística. O sea, yo les he mencionado dos casos que son públicos, pero ustedes tienen muchísimos casos de cosas que han ocurrido en su organización por fraudes internos, por fraudes externos, por fallas en los sistemas. O sea, ustedes tienen toda la casuística. La casuística es la mejor forma de llevar ejemplos a las organizaciones para sensibilizar, ¿no? Esa es la recomendación. Y tercero, involucrar más al área de gestión humana, ¿no? ¿Qué tal si Citi hubiese enviado por error a otros acreedores montos menores, pero lo lograban recuperar, ¿no? Y como no superaban el apetito de riesgo, recuperaban el monto, no tomaron acciones o no lo reportaban como
alertas. Bueno, ya esos son riesgos adicionales. Ok. Aquí me dicen, pero las 3 personas que revisaron, bueno, ¿qué cosa revisaron? Bueno, parece que revisaron el print de pantalla, ¿no? O sea, pareciera, o sea, porque 900 millones, si hubiesen visto 900 millones, eso hubiese saltado a la luz, o de repente entra el componente de un doble factor causante, que es un error humano también, que puede haber incidentes con doble o triple o cuádruple factor causante, ¿no? Podría ser, es una posibilidad. Tal vez vieron 900 y lo dejaron pasar, no se dieron cuenta, tal vez, ¿no? Bueno, perfecto. La cobertura de seguro está considerada, bueno, hablamos de eso. ¿Qué más? Buen día, por favor, si pueden hacer llegar el programa de certificaciones de riesgo operacional para Panamá. Sí, tenemos justamente la próxima semana un programa que inicia la próxima semana. Y Yormari está tomando nota para enviarte la información. ¿Cómo se vio identificar el riesgo? Bueno, esto ya hemos hablado. En el caso de la transferencia, el nivel de detalle de controles, o sea, claro, una transferencia que tiene una materialidad más fuerte tiene que tener muchos más controles, ¿no? O sea, y, y, y normalmente las entidades lo sabemos y lo hacemos, ¿no? Bueno, ¿qué más? Bueno, justamente Juan nos comenta, ¿no? O sea, que la deuda no desaparece. Bueno, claro, se convierte, o sea, tienes en principio un riesgo operacional y puedes usar una herramienta de riesgo de crédito, ¿no? Porque, ojo, Citibank solamente era agente pago, o sea, Citibank no era acreedor. Entonces tiene que generar una creencia y tiene que generar una cobranza en una empresa que está en una situación difícil. Entonces, acudir a asumir un riesgo de crédito es una de las consecuencias que puede tener el riesgo operacional. Eso puede suceder. Y otras formas, o sea, está la vía judicial de tratar de recuperar, o sea, ahí tienen que ver cómo recuperan, pero hoy por hoy tienen una pérdida registrada, ¿no? En la base de datos. Muy bien. ¿Qué más? Depuración del personal. A veces hay que hacerlo. No es lo primero que debería hacerse, ¿no? Pero a veces hay que hacerlo. O sea, uno tiene que gestionar las brechas en gestión humana y hay muchas formas de poder gestionar las brechas, ¿no? Capacitación, coaching, mentoría, rotación de funciones, o sea, o todas esas juntas. Hay una última que es la desvinculación, obviamente, ¿no? Pero no debería ser la desvinculación la primera. Solamente si no se puede o no funcionan las cosas a través de las primeras opciones, porque digamos, la cultura de desvinculación te afecta muchísimo el clima laboral. O sea, el primero que se equivoca lo votamos, eso te afecta muchísimo la posibilidad de incorporar cualquier programa de culturización al interno. Entonces, no es lo que yo recomiendo. Bien. ¿Qué más? Pues bien, podría ser que los instructivos son muy extensos, sí. Podría ser que los instructivos sean muy extensos, pero no se olviden mi recomendación. Practiquen, hagan simulacros, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Panamá, las vacunas han funcionado muy bien, ¿no? O sea, hasta el momento han ido bien, ¿no? Ustedes saben que yo he sido un poco crítico aquí en Panamá con el manejo de la salud pública y en general con el manejo de la economía y todo eso, pero hay que decir que la gestión de las vacunas ha ido muy bien. Y curiosamente, se hicieron simulacros. Se hicieron simulacros. Es más, hasta esos simulacros hasta generaron memes, ¿no? O sea, generaron hasta cierto tipo de burla, ¿no? Mira, simulacro de vacuna, ja, 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 ja. Entonces, pero los simulacros son buenos. O sea, tomen esa práctica, simulacros. Porque si no haces los simulacros, te vas a dar cuenta que algo falla cuando realmente falla. ¿Okay? Esa es la recomendación. Muy bien. Entonces, por aquí han levantado la mano, me parece, y vamos a ver, vamos a dar
sí, ahí les estoy permitiendo que puedan activar su micrófono, ¿no? Si desean, pueden activar su micrófono. Las personas que levantaron la mano, por si acaso, ustedes van a ver una manito. Esa manito no es saludo, ¿ah? Por si acaso. Algunos piensan que es un saludo, hola. No, no, no. Eso es, quiero hablar. Entonces yo le he puesto, o sea, la opción de que si alguien quiere decir algún comentario, lo puede hacer. ¿Ok? Bien. Bueno, amigos y amigas, nos quedan 5 minutitos para cumplir con el tiempo. Si tienen comentarios o preguntas adicionales, pues con mucho gusto. A ver, por acá. ¿Qué más nos dicen? ¿En Panamá existe alguna ley para estos casos como en los Estados Unidos? A ver, te voy a decir, este es un tema bastante complejo, ¿no? Porque no solamente ley, sino también hay jurisprudencias, ¿no? Y hay temas que no se saben hasta que el juez dictamina, como es el caso que hemos visto de Citibank en Estados Unidos. O sea, hasta que el juez dictamina no es seguro que tú vas a tener la devolución, porque el juez también se puede basar en jurisprudencia. Pero yo decía en el bancaforo anterior lo siguiente, ¿no? Que justamente se mencionó este caso. Esto es como que tú estás jugando fútbol y la pelota de fútbol la vas a la casa del vecino, ¿no? Entonces tú no puedes entrar a la casa del vecino, ¿no? Subes el muro, te trepas, entras a la casa del vecino, agarras la pelota y regresas a tu casa, ¿no? O sea, eso no lo puedes hacer, es un delito porque estás invadiendo una propiedad ajena, ¿no? Entonces, de hecho, y eso hace que necesariamente tengan que pedirse los permisos, ¿no?, de devolución. A mí me ha pasado. A mí una vez, justamente Citibank, una vez me tenía que pagar el Canal de Panamá una suma X y cuando vi tenía más dinero. Llamé a mi banco preocupado y me dijeron, no, es que el agente de pago del Canal de Panamá triplicó los pagos de ese día por un error operativo. Entonces, por favor, le vamos a enviar un correo para que haga la devolución. Me enviaron el correo, les autoricé, ojo, fue así, tuve que autorizarles, sí, autorizo, y con eso ellos me hicieron el débito, ¿no? Entonces yo pensaría que aquí en Panamá sí se requiere la autorización de las personas para poder hacer esa devolución. Pero, y bueno, siempre está la vía judicial, ¿no? Siempre está la vía judicial, pero sin irse a la vía judicial me parece que se necesita esa autorización. Sin embargo, no soy abogado, así que algún abogado probablemente tendrá mayor conocimiento de este caso, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? A ver si tenemos muchísimas preguntas, ¿no? Pero lo que sí les tengo que pedir es que ya que el tiempo se nos ha agotado, ¿no?, nos están preguntando por la grabación, la presentación. Bueno, sí, por una módica suma de $100 pueden tener ustedes la grabación. Sí, la grabación está disponible. Y lo que vamos a hacer es que todas las grabaciones que hacemos de los eventos lo vamos a poner en unas cuentas de redes sociales para que ustedes puedan acceder ahí y también para que puedan inscribirse a los bancaforos a través de las redes sociales. Yo esperaría que para la próxima semana eso ya pueda estar habilitado, ¿no? Pero por lo pronto, aquí tienen ustedes mis datos, mis coordenadas, correo electrónico, le pueden tomar un print de pantalla a esto, ¿no? Tienen correo electrónico, tienen teléfono celular, o sea, WhatsApp, tienen teléfono de oficina, redes sociales, me pueden contactar por cualquiera de las vías, me hacen el pedido y con mucho gusto les envío tanto el material que lo pueden usar ustedes para sus capacitaciones internas, como el video donde hacemos el análisis. Así que muchas gracias. Nos queda un minuto. Bueno, se nos fue el tiempo. Como siempre, muy agradecido con ustedes. Hemos tenido una gran audiencia hoy. La próxima semana tenemos a Omar Bayram, que viene a visitarnos desde República Dominicana.
y nos trae un tema súper interesante, así que nos veremos como todos los viernes, a levantarse temprano, a disfrutar del día y nuevamente las gracias.